También te tocó, más allá que seas una militante del SADOB y demás, y de distintas cosas, entrevistar y escuchar sistemáticamente cómo los políticos o nuestros representantes, los políticos o nuestros representantes, vamos a poner a nuestros representantes, digan sistemáticamente que el gran problema es la educación, Beatriz. Acá hay que sentarnos todos en torno de una mesa y empezar de cero, porque esto no es magia, no es de un día para otro. Esto es un loco. Pasó toda la democracia. Sí, en realidad ¿Qué nos pasó? O somos... No es malo ser incapaz en algo. Yo soy, en la inmensa mayoría de las cosas en realidad, muy incapaz, e incapaz total en muchas. Estoy casi al límite de decir que somos incapaces para representar a nuestros representados. Lo que pasa es que la educación en sí misma es un hecho político. Bueno, entonces estamos al horno. Lo que pasa es que la decisión es partidaria, es ideológica. Nosotros debemos entender... Entonces no cambió la ideología, Betty, No, claro, tenemos que entender que en el instante que un docente hasta acá, se para frente atrás, a un grado, estoy de acuerdo, digo... y en pobres también, pero amiga. ¿con qué tuvo que ver? Mira, vamos a hacer una secuencia, si se quiere, histórica. Dale. Ley Federal de Educación. La incorporamos cuando había fracasado rotundamente. Yo arranco antes. ¿Sabes qué digo? Y de acá digo, ¿cuánto nos quedan, Tatín? Perdón que te moleste. Perfecto. Bien. Estamos bien. Pará. Yo creo que el último intento por hacer algo a nivel nacional, federal, serio y con continuidad en el tiempo, fue el Congreso Pedagógico, el último intento. De allí en más hubo un montón de buenas voluntades. El Congreso Pedagógico deriva en la Ley Federal de Educación. Ley Federal de Educación que ya había fracasado en un intento similar a lo que se hacía en España. Sí, en España. Con ese fracaso compramos igual ese modelo educativo. Liberalismo puro. De ahí pasamos a un gris que terminó en la Ley Nacional de Educación. La Ley Nacional de Educación, que es la que se implementa a partir del kirchnerismo, lo que hace, entre otras cosas absolutamente positivas, baja aumenta la escolaridad obligatoria. Sí. Secundario obligatorio, sala de 4 obligatoria. Después de eso, y lo que se viene, si esto se instrumenta, el año que viene supuestamente tenemos el nuevo secundario. ¿Qué es el nuevo secundario? Claro, una nueva reforma educativa. Entendiendo que el sistema secundario hoy como está es expulsivo y que no contiene a los chicos. Entre otras cosas no va a haber materia, sino que se va a estudiar por módulos. Explícamelo porque vos sabés. Acordate que la gente... Lo que iba a marcar es lo siguiente. Idea, ¿Quién sabe de esto? Vos sos periodista, estás informado. Sí, todo lo que nomás, salieron son dos notas en Clarín. Pero para Betty, sí. Vamos a hacer sincericidio. Yo no sé explicar qué es un módulo. Claro, es decir, a mí me dijo Beatriz que sabe esto que es un módulo. No sé qué es. La educación es gradual, es decir, de primero se pasa a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Lo que se va a instrumentar no es esa gradualidad, es decir, la educación por grado, sino por contenido. Un módulo de contenidos, cuando está aprendido, accede a otro y así sucesivamente. Esto también rompería con las materias tradicionales, porque empezamos a tener un secundario regulado por otras reglas. Pero lo más preocupante de esto, lo más preocupante de esto es, nadie lo sabe. Después decimos se fracasa por los docentes. ¿Qué es nadie lo sabe, Betty? En la sociedad en general, los docentes en general no hemos sido capacitados, por ejemplo, para esta instrumentación. Y se habla de que se instrumenta a partir del año que viene. Lo discutieron los ministros en el Consejo Federal, a puerta cerrada, sin la participación de la sociedad, de los estudiantes, de los docentes, de los padres. Porque en realidad, los que hacemos educación, lo que acuñamos es el concepto de comunidad educativa. La comunidad educativa se compone de todos estos actores. Solamente los ministros lo manejaron en Buenos Aires a puerta cerrada, sin consulta y dando por sobreentendido que ellos son los que entienden la juventud y la adolescencia de hoy que está en la secundaria. Entonces, cuando decía, la educación es un acto político en tanto y en cuanto vos tenés un docente al frente de un grado. Ese docente hoy está encargado de enseñar contenidos, con currículas absolutamente sobrecargadas,
Sí. Pero además es el que tiene que educarlo para la vida, encargarse de que le den de comer, estar Sí. atento de si hay situaciones de abuso, si es un nene maltratado. Es decir, todo eso hoy queda en manos del docente. Che, Betty, te tomas así Claro, porque me gusta escribir, viste que los docentes, mientras te lo doy vueltas, sino, mientras hablamos para escribimos. ahorrar. Bueno, para ahorrar. Este, Y te decía entonces, dale, lo más seguí preocupante, enseñándome, pero lo hacémelo más fácil. preocupante de esto Hacémelo es, fácil, Betty. ¿por Que qué la yo pueda educación es salir un de hecho acá político? y cuando me pregunten... no, sobre la nueva escuela secundaria, Sí, más o menos, vas a tenemos una salir, idea. vos hacete esta idea, no vas a tener más años, no pasás de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, sino que vas a incorporar contenidos y nuevas herramientas de contenidos. Es decir, que vos no vas a tener... Poneme un ejemplo, por favor. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Primer año, geografía. Sí. Vos das, supongamos, América, Ujú. continente americano. Sí, sí. Segundo año dabas Europa y desde los egipcios hasta la actualidad, porque en esto de que fue, también se metían en Europa los egipcios, más allá de que no es Europa, por todo lo que fueron los procesos. Entonces historia, eso era la segunda. Tercer año, vos tenías Asia. Bueno, eso no va a estar, porque no tenés más primer año. Entonces lo que vas a tener en geografía es el módulo 1, América del Norte. El módulo 2, América del Sur. Y solamente una vez que tenés incorporado América del Norte vas a pasar a América del Sur sin que eso exija un plazo de tiempo. Y no pasás a segundo año, Pará. pasás de módulos. Espera, Betty. Sí. Ayúdame, ayúdame. De repente bueno, espera. ¿Y ¿Cuándo te llevas el título? sí, cuándo terminó esto? Bueno, No, por lo visto en el control estamos llenos de ingenieros y médicos que nunca han tenido que haber una facultad, pero bueno, son profesionales de cada área. se encararía más como un proceso de facultad. Se Ahí encararía entiendo. más como un proceso de facultad. Escúchame, ¿qué Por país, contenido. por cercanía en el mundo, porque sea así, tiene esto? No, hay países. Lo que pasa es que son países donde la educación funciona como un relojito. Finlandia tiene esto. Y Finlandia fue la última transformación a nivel Y la mundial. última gran transformación a nivel mundial, y hoy es el sistema educativo por excelencia. Lo que pasa que antes de llegar a la instrumentación, para hacerlo así... ¿Vieron? Lo dijo Betty. ¿Cuánto hace yo te lo vengo diciendo? A ver. Antes Sí. de hacerlo así, lo que necesitas es capacitar mucho a los docentes que van a estar al frente de esos procesos. Sí. Se necesita sí o sí cambiar las aulas, es decir, esta disposición de escritorio, banco, o sea, las hileras de bancos no tendría que estar, porque ya no todos estudian de la misma manera. Los tiempos, lo que nosotros decimos los tiempos de estudio de cada chico tienen que ser aprendidos. Vos sabés que mi señora y yo fuimos, ya estamos grandes, ya no somos más. No somos más. Familia anfitriona de AFS, Sí. de Chicos Internacionales. Bueno, y vez pasada, no sé si estaban ustedes, no sé si estaba Tincho. Uno de los chicos se quedó charlando cómo era su sistema educativo y qué había pasado en Finlandia. En Finlandia, hace 30 y pico de años atrás, se dieron cuenta que se estaban suicidando mucho por el tema del chupi. Es decir, había una etapa en la cual chupón, y después de estudiar, llegaron a la primera conclusión, y lo dejo ahí para no hacer largo, Sí. porque vos sos invitada, que si la educación nuestra lleva a que esto termine así, estamos errados. Punto. Después Lo viene un que montón de pasa cosas. también que hoy, en función de algunas coyunturas, los padres dejaron la educación de los hijos en manos íntegramente de la escuela. Hoy, hace ratísimo. Entonces, en esto de la sociedad que va a mil, la necesidad de tener más de un trabajo... Ahora, Betty, gracias por tratar este tema. Yo sé que en Rosario hay 2 o 3, vos corregime, Sí. poneme los números reales, jardines abiertos, 2 o 3, no sé, y creo que hay una escuela en Fisher, una escuela abierta, creo, por cosas que me dijeron. La diferencia que le van a sacar a los chicos de Barrio La Flor o de Empalme con su escuela tradicional va a ser abismal. Cuando lleguen 15 años... Vos hablás de la 15 años, filosofía, la pedagogía Montessori.
La pedagogía Montessori... Hacelo simple, acordate que no todo el mundo sabe esas cosas. La pedagogía por empezar, Montessori, yo. que son muy pocos los colegios que lo instrumentaron, consiste justamente en eso. ¿Cuánto hay en Rosario? No, hay uno en Fisherton, que es el que vos hacías referencia. 3 minutos o son 3? Y una o dos escuelas más, 3 no minutos. más que eso. Pero bueno, la pedagogía Montessori también en el mundo fracasó, porque el otro es el otro extremo, el exceso de libertad. Es el aprendizaje por interés. Entonces tampoco puede ser, porque vos no podés querer aprender algo que desconoces. No podés querer Aprender algo que desconoces. Sí, pero podría amar o querer aprender cosas Sí, para pero saber. no, pero estás en la primera infancia. Difícilmente la educación en la primera infancia se rija por intereses. Es la educación más conductista. Digo, vos pensá en tu hijo, en mis hijos. Les enseñamos a moverse socialmente de una determinada manera, porque está todo por aprenderse, desconoce todo, desconoce el funcionamiento de la ciudad, cómo manejarse, cómo subirse a un colectivo, cómo bajarse. Digo, esta simpleza de subir por adelante y bajar por atrás en el colectivo es un aprendizaje, que el chico puede no tener interés y lo desconoce. ¿Qué clase? ¿Ya estamos? Bueno. ¿Estamos? Me dicen que sí. Betty, voy a cerrar deseándote que tengas buena campaña. Bueno, en realidad... Festejando la decisión que has tomado. Gracias. Y que tu primera venida sea la primera. Espero que De un haya montón muchas de más otras. y desde muchos lugares, porque en realidad, como decía, ¿no? Cuando uno es un militante, lo que hace no es más ni menos que estas cosas. Dios le pone pasión a lo que hace, lo pongo en la docencia, lo pongo en el periodismo. Ahora estoy poniendo mucha pasión también en esto de hacer campaña, recorriendo la provincia. Ya hice muchísimos kilómetros y la verdad es que me estoy sintiendo cómoda, tomando herramientas que me dan una cierta placer de estar en contacto. A mí me gusta mucho el contacto con la gente, soy comunicadora social y estoy disfrutando esto, que es una instancia diferente de conocer, de aprender, de usar las herramientas que normalmente te da la política en el buen sentido de la palabra, no para hacer campaña estrictamente, sino para crecer, que eso me parece que es valiosísimo. Que así sea, amiga. Gracias. Señores, vaya programa que hemos tenido. Nos tenemos que ir, así sucede, negra. Cada vez que comenzamos sabemos que llega este momento de manera inexorable en el cual nos tenemos que ir. Pero nosotros volveremos. Eso sí, no sé si está de acuerdo en esto, tan solo, única y exclusivamente, si Dios así lo quiere y usted. Así que pues bien, será hasta entonces.